Buen día, gente a laburar. Estamos en eso para comentar toda la actualidad política argentina, elecciones, tanto también no solo de Argentina, sino también de Brasil, estamos a nada de que sean las elecciones y saber quién será el próximo presidente de Brasil. Aparte, ya empiezan las campañas fuertes, tanto de Juntos por el Cambio como de los diferentes sectores de la política argentina. Y también tenemos distintas giras que ha hecho Milei, como por ejemplo la que vamos a mencionar ahora, que es que, como saben, ahora mismo está en Tucumán haciendo un recorrido y ya empezando a full con la campaña y siendo acompañado por el que muchos consideran eh, una persona muy muy nefasta, como es Antonio Bussi, pero curiosamente misma gente que critica a Milei, es la misma gente que apoya muchas veces a Juntos por el Cambio, a Larreta o a sectores del PRO, cuando Bussi hasta hace poco estaba relacionado con el PRO. Por lo cual, ¿por qué antes estaba bien y ahora que se relaciona con Milei, claro, es el hijo del condenado represor? Y claro, porque obviamente si el padre hizo algo malo, el hijo también es todo lo peor. Todo el tiempo falacias, todo el tiempo relaciones que hacen para intentar manchar el nombre de Milei, y simplemente ¿por qué hacen esto? Porque es popular y porque la gente lo apoya y se está empezando a dar cuenta que los políticos que estuvieron gobernando durante el último tiempo hicieron las cosas muy mal y que en sí la grieta que nos quieren meter es una grieta estúpida en la cual solo sale ganando la gente que está hace muchísimos años en política, que está hace muchos años viviendo de puestos, viviendo de cargos, y que obviamente les conviene que siga habiendo esta dicotomía entre distintos tipos de socialismo o de grados de intervencionismo estatal, y no les conviene que se haga una reforma real de todo el sistema económico, de todo el sistema político, y que la gente... Y obviamente esto ha sido fogoneado por el kirchnerismo durante muchos años, más que nada en un principio, donde prácticamente la glorificaron a Cristina y donde prácticamente la endiosaron. Y después de esto, obviamente, PRO, el Juntos por el Cambio, se agarraron de esto, de esta idolatría que tiene un sector de la sociedad, para crear una grieta estúpida. Y por esto tenemos que, debido a estas cosas que ocurren en la política y cómo la gente se empieza a cansar de todo esto, Milei empieza a crecer y a crecer en las encuestas porque se alimenta ese descontento social lógico que tiene la gente a raíz de tantas cosas malas que nos hicieron los políticos a lo largo de estos años, de tantas veces que robaron, de tantas veces que nos hicieron daño al pueblo, no solo con la inflación, sino con diferentes actos, diferentes locuras como la que hizo Alberto, que en medio de la pandemia se lo encontró estando de fiesta, festejando el cumpleaños de su esposa, cuando encima él había prohibido salir a las personas. Una hipocresía total, como siempre suele hacer la política. Y gracias a esto tenemos que las encuestas empiezan a demostrar un crecimiento, un ascenso de Javier Milei en todas las encuestadoras ya empieza a estar superando el 20%, cuando estamos hablando hasta hace muy poco tiempo, hace unos meses atrás, que muchos decían que no iba a superar el 10-15% y ya estaba creciendo prácticamente al doble de intención de voto. Y esta encuesta lo dijo con un 23% de intención de voto, y no, encima no es la encuesta que más intención le da, sino que también hay encuestas donde le dan por encima del 26%. Y como vemos acá la línea de crecimiento, los indecisos se siguen manteniendo en torno a un 14%, los liberales tienen en torno a un 23%, y las dos principales fuerzas están por debajo del 30%. Después peronismo no acá 4% y frente a izquierda 3%, lo cual nos demuestra que hay casi un tripartidismo donde los votos de indecisos van a ser fundamentales en las elecciones, y probablemente estos indecisos se vayan muy mayoritariamente a lo que son los libertarios y hagan que sea prácticamente un triple empate técnico que pueda hacer que los libertarios vayan a una segunda vuelta con cualquiera de los dos principales frentes. En mi opinión, lo más lógico que pueda ocurrir es que probablemente Juntos por el Cambio salga primero y los libertarios salgan segundos, no tanto por detrás como piensan algunos, para mí menos de 10 puntos de diferencia, y el Frente de Todos caiga a aproximadamente un 25%, 27%, y los liberales suban hasta un 28%. Para mí ese sería o más incluso. Para mí ese sería el escenario más lógico, donde sea un balotaje entre Larreta probablemente o algún candidato del PRO contra Milei. Y por esto tenemos que también la interna liberal empieza a crecer. ¿Por qué? Porque muchos legisladores de José Luis Espert, como sabemos que tienen la provincia de Buenos Aires, muchos empiezan a apoyar abiertamente a Javier Milei, incluso la propia segunda diputada de Espert. Ya se está hablando de una ruptura que empieza a haber en el partido, porque Carolina Píparo, ha empezado a apoyar a Milei y a seguir en fotos con él,
y ya se habla de una posible ruptura, y también se habla de que obviamente la gente sabe que Milei es mucho más popular, que Milei es mucho más con intención de voto, que mucha gente lo apoya, y por esto es que de a poco, como Spert no hizo un pacto explícito con Milei, empieza a apoyar mayoritariamente a Javier y se empiezan a ir con Javier, porque estamos hablando de que tiene una intención de voto en el partido que ocupa del voto liberal, ocupa más del 90% de la intención de voto. En una interna, probablemente si hacen ellos, la interna no tendría casi sentido, porque Spert sacaría un 20%, pero estoy siendo optimista, o sea, 20% si hace la encuesta, no sé, la hermana de Spert, pero Milei, en cambio, prácticamente hay una unanimidad en el espectro ideológico liberal que debe ser el candidato. Y pasando un poco a lo que es Brasil, tenemos que muchas encuestas dan a Lula por muchos puntos superior a Bolsonaro en intención de voto, pero no hay que creerlos mucho. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que diga acá 49% de intención de voto contra 35% Bolsonaro, no es creíble. Sabemos que para una segunda vuelta se necesita que saque menos un candidato del 50%, lo cual muy seguramente pase, pero hay que recordar que las encuestadoras de Brasil están prácticamente todas pagas por la izquierda. Y esto se puede ver viendo las principales pesquisas, como se dice allá, que hay, que todas, absolutamente todas, están siendo pagas. Y después cuando ves en la calle, haces preguntas en la calle, o directamente haces encuestas online, prácticamente todas van como ganar a Bolsonaro. Y estoy diciendo que Bolsonaro va a ganar por mucho, no. Lo que estoy diciendo es que la diferencia que muestran estas encuestas no es realista y que la encuesta va a estar mucho más pareja de lo que creen tanto la gente de internet como la gente de las encuestas tradicionales. Y esto se puede saber muy fácilmente porque tenemos que prácticamente muchas encuestas de las que daban al Partido de los Trabajadores como ganador en las elecciones del 2018, ahora mismo dan como ganador a Lula por un porcentaje abrumador también, y en el 2018 se dio vuelta la cosa y terminó ganando por mucho Bolsonaro, por más de 10 puntos. En cambio, ahora mismo dan todo lo contrario, lo mismo que hacían antes, y termina dando a Lula ganador por muchos puntos, pero cuando en realidad la encuesta va a estar muy muy pareja, e inclusive no descarto un triunfo de Bolsonaro. Esto se debe a que obviamente tienen mucha pauta tanto los medios más conocidos como Globo, todos estos, y tanto también las pesquisas que hacen allá. Por lo cual mucha gente que apoya a Bolsonaro empezó a repudiar estas encuestas que hacen los encuestadores pagos por sectores ideológicos de izquierda, que terminan haciendo que la gente ya no crea y descrea completamente estas encuestas pagas, porque no son creíbles. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene sentido que a raíz del crecimiento económico, la baja de la inflación y los distintos síntomas económicos que son muy muy positivos allá en Brasil, ahora mismo den a Lula con un triunfo tan abrumador, porque hay que recordar que la distancia hasta hace poco se decía de un 20%, después pasó a ser un 5% menos de diferencia, con prácticamente un empate técnico, y ahora de vuelta vuelve a ser un 15%. No tiene ningún tipo de sentido el crecimiento que muestran cuando Bolsonaro no hizo nada malo, y de hecho la economía y lo que ocurrió en Brasil este último tiempo fue buenísimo, y inclusive mucha gente lo apoya. Tanto se viralizó, creo que un video de Neymar donde apoyaba explícitamente a Bolsonaro, y eso es muy bueno, y al final la gente en las urnas va a decir la verdad y no nos va a mentir una encuesta, como hacen en todos lados. Las encuestas casi siempre están pagas, casi siempre simplemente se pueden ver como una tendencia y muchas veces fallan, así que no hay que creerse lo que digan las encuestas simplemente porque es una encuesta. Y para terminar, tenemos esto que dijo Milei acerca de la candidatura a Bolsonaro, dejando en claro todo. Este domingo 2 de octubre, Brasil pone en juego su libertad. Es por eso que apoyo fuertemente a Jair Bolsonaro contra la izquierda radical. ¡Viva la libertad, carajo! Toda la razón. La verdad es que apoyar a Bolsonaro es lo lógico, porque a pesar de todo lo que tenga todos los medios en contra, que él no pague prácticamente, creo que quitó la pauta oficial que tenía para pagarle a los medios para que digan lo que él quiera, como ocurría en el gobierno de Lula, y por eso es que todo el tiempo, debido a la quita de todo el dinero que le daba a los medios, terminó haciendo que todos los medios se le pongan en contra, porque él no da pauta. Y al contrario, la izquierda sí da pauta a esos medios y sí da pauta a las encuestadoras para que hablen en contra de él. Así que todo el apoyo a Bolsonaro en estas elecciones. Denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.